Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy la pastora Karina Ruiz, o Karina Godstar como me dicen. Soy de la iglesia Comeback Regresa y bueno, hoy domingo 20 quiero hacer ese resumen de lo que vimos hoy aquí en la iglesia con eso del festejo del Día del Padre. Y bueno, el tema que nosotros pusimos a la predicación de este domingo, ¿verdad? Este domingo familiar que nos reunimos, que pudimos tener la dicha de estar como familia, ¿verdad? Todos comiendo al final, conviviendo bien bonito. Fue el tema Padre Nuestro, ¿verdad? Que bueno, estuvimos también celebrando a los papás, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle gracias a Dios porque este tema de Padre Nuestro nos enseña que no solamente debemos de dar gracias por la paternidad que nos da con los papás terrenales, sino con la paternidad que tenemos de nuestro Abba Padre, ¿verdad? Así que quiero compartirte en la Biblia, en Mateo 6, si quieres acompañarme ahí, Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra así, acuérdate que siempre oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. ¿Quién nos estaba enseñando aquí a orar, verdad? Si nosotros hacemos leemos el contexto desde el versículo 5, dice aquí en el capítulo 6 de San Mateo, capítulo 6, versículo 5, dice Jesús y la oración. Vemos aquí claramente que Jesús nos estaba enseñando a orar. Vemos muchas de las enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿verdad? Una de ellas y de las más importantes es que Jesús oraba todos los días y Él oraba a su Padre que estaba en los cielos. Y una de las cosas que nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, es a estar orando a nuestro Padre. Pero ¿saben algo? Dentro de la predicación de hoy, ¿verdad?, que estuvimos hoy compartiendo aquí en la iglesia, una de las cosas que yo les platicaba era que, bueno, yo antes de ser cristiana, yo tenía una religión, ¿verdad?, otra religión. Y me habían enseñado desde niña que todos éramos hijos de Dios. Entonces mi mente estaba como que bien segura de que yo era hija de Dios y que si yo me moría pues me iba al cielo, ¿verdad? Hoy en día que conozco la Escritura, hoy en día que conozco la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entiendo que si usted y yo no hacemos esa oración de fe, no declaramos que Jesús es el Señor y Salvador de qué, del alma, entonces estaríamos haciendo inválida la muerte de Jesucristo, muerte y resurrección de Jesucristo, porque entonces ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, verdad? Y les explicaba que es necesario saber lo que dice la Escritura, que necesitamos reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió por los pecadores, ¿verdad? Pero solamente si tú de tu boca tú confiesas que Jesús es el Señor y lo crees con tu corazón, ¿verdad?, tú serás salvo, para que puedas tener esa potestad, ahora sí poder decir confiadamente, yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios. Hoy en día que conozco la Escritura y que conozco, ¿verdad?, y escudriño la palabra, me doy cuenta cuán errada estaba al creer que yo era hija de Dios sin ni siquiera tomar en cuenta el sacrificio de Jesús, darle la importancia de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Quiero que me acompañes a San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, y vamos a leer ahí algo súper importante, que es necesario que para que tú y yo podamos llamar a Dios Padre, es necesario hacer esto. San Juan capítulo 1, por favor. Y vamos ahí a este capítulo en el versículo 12, y es importantísimo que conozcas, ¿verdad?, esta porción de la palabra, y te quiero compartir aquí. Y dice la palabra, San Juan capítulo 1, versículo 14, dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Le damos gracias a Dios porque dice que a todos los que le recibieron, ¿a quién recibieron? ¿A quién recibieron? ¿En nombre de quién, verdad? A Jesucristo. Hemos declarado que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras almas. Por eso en Romanos 10, del 9 al 10 dice que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con tu boca se confiesa para salvación. Y vemos aquí que es necesario que nosotros, ¿verdad?, los que le recibimos, los que creemos en el nombre de Jesús, como dice San Juan 1:12, a nosotros se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a través de que tú y yo un día recibimos a Jesús en nuestro corazón y le llamamos como Señor y Salvador, suficiente Salvador de nuestra alma, hoy en día tú y yo tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Antes yo no sabía esto y creía que todos éramos hijos de Dios, pero la Biblia dice en San Juan 14:6, ¿verdad? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Así que si tú estabas pensando que eras hijo o hija de Dios, pero no habías confesado que Jesucristo es el Señor de tu alma, es el Salvador de tu alma, porque vino a los suyos, ¿verdad? Y la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nosotros necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a este mundo, se hizo hombre, dejó sus vestiduras de rey, dejó su trono y vino a esta tierra para pagar el pecado por nosotros, que éramos los pecadores, ¿verdad? Él cargó con el pecado del mundo y dice en la Biblia, ¿verdad? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy has confesado que Jesús es el Señor y Salvador, ¿verdad?, tú sabes que a través de Jesucristo nosotros podemos tener esa cercanía con el Padre. Tenemos un papá de amor, tenemos un papá que es un papá bueno. Dice la palabra que Él es un Padre de amor y que si tiene cuidado de las aves en Mateo 6:26, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Si tú tienes una necesidad, tu Padre del cielo lo va a hacer. Una de las cosas también importantes que hablábamos hoy es sobre que a lo mejor tú no tienes una figura buena de lo que es la paternidad. Tal vez tu papá no cumplió, tu papá terrenal, tal vez tu papá te abandonó, tal vez tu papá no hizo un buen papel contigo, ¿verdad? Tal vez te dejó, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, como dice en el Salmo, que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Nosotros sabemos que a lo mejor nuestros padres terrenales, nuestra mamá o nuestro papá, nos pudieron abandonar o no cumplir con su tarea o su labor, ¿verdad?, de como padres, pero tenemos un Padre del cielo, un Padre celestial que Él no te falla, un Padre que no te abandona, un Padre que te ama, ¿verdad?, a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de tus pecados, y tanto te amó que mandó a su Hijo unigénito para que pagara por ti el pecado, ¿verdad?, para que tú tuvieras una entrada y parte en el reino de los cielos junto con su Hijo Jesús, ¿verdad? Y que todos pudiéramos tener esa morada celestial. Amén. Así que tenemos un Padre de amor. Yo no sé si en esta vida tu papá te falló. Yo no sé si tú no quieras festejar nunca el Día del Padre y tal vez tengas un concepto malo de lo que es la paternidad. Pero yo te animo y te exhorto a que cuando tú vayas a ser papá, si tú tienes la dicha de ser padre, ¿verdad?, seas el mejor padre que puedas ser. Pongas a Dios como ejemplo, porque Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Creo que la paternidad que Dios nos muestra a través de su palabra, a través de la Biblia, es el mejor ejemplo que tenemos de que Él, aún siendo pecadores, dio a su Hijo unigénito por nosotros. Así que te animo a que sigas creyendo que Dios es un Dios de amor, que Dios es nuestro Padre y es tu Padre a través del Señor Jesucristo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, sabes que a través de Él tienes un papá en el cielo. Amén. Y Él no te dejará
ni te desamparará. Dios te bendiga y espero que sea de bendición este mensaje. Nos vemos hasta la próxima.